Y el otro tema que yo iba a preguntar, tenemos en la tabla, tenemos el proyecto de envejecimiento positivo y también invitamos al señor Abraham Larrondo, que vino ya hace un tiempo a exponernos su caso dentro del proyecto de inclusión que estábamos viendo. Y había quedado él de venir a contar los avances de su caso, entonces lo invitamos hoy día. En realidad lo teníamos para los últimos 10 minutos del día, pero dada su situación de discapacidad y que está acá presente, quisiera preguntar si es posible que él exponga primero y después seguimos con el proyecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Entonces le damos la palabra al señor Larrondo para exponer. Muchas gracias, presidenta, diputada, y la verdad que voy a tratar de ser lo más breve que puedo en este punto, porque la motivación original de venir a esta sesión era para agradecer el que me hayan escuchado y me hayan apoyado en esta batalla contra el Estado, porque en realidad no es contra un gobierno, es contra el Estado chileno, de cómo se comporta frente al tema de la discapacidad en Chile. Y mi caso, si hay alguno que no lo ha considerado o no lo conoce, no parte del minuto en que me despidieron de manera ilegal del Ministerio de Educación, sino que simplemente es una historia de más de cerca de 56 años, en donde yo he estado luchando con el Estado de Chile, porque tuve una poliomielitis a los 4 años, y de los 4 años en adelante tuve que estudiar en colegios públicos. Vengo de una familia de educadores y de pastores evangélicos que se sacrificaron mucho porque yo saliera adelante, enfrentando la vida desde el concepto de que adáptate al mundo, porque el mundo no se va a adaptar a ti. Luego, en los tiempos de la Teletón, que recién llegan cuando yo tenía 18 años, en la década del 80, se abrió una ventana distinta y se abrieron otras posibilidades para la generación que venía. Pero mi generación siguió luchando y logré entrar a una universidad pública, saqué mi carrera, mi posgrado, mi doctorado, estudié en Estados Unidos, me capacité en lo que yo quería hacer, que era la educación. Y el Estado nuevamente me golpea una vez que yo estaba instalado y me despide, habiendo una ley de inclusión que decía que el 1% al menos de las personas de los ministerios tenían que ser personas discapacitadas. Yo estaba ahí y por lo tanto hablé con las personas que estaban en ese tiempo gobernando y les dije, mire, esta es mi condición. Yo quiero estar bajo esta ley porque quiero ser un testimonio vivo de que esta ley se cumple, porque no se está cumpliendo en el Ministerio de Educación. Y entonces quedé bajo esa cobertura y sin embargo se cambió el gobierno y me despidieron por razones no explícitas. Lo que simplemente el programa que yo administraba, que era nada menos que el programa de retención escolar, y me despidieron y me hice cargo de esta ley y dije, esta es otra batalla con el Estado que hay que ganar. Y por eso vine a hablar con ustedes, porque los vi haciendo leyes y luchando por el mismo tema que a mí me tenía preocupado. Y para ser aún más honesto, no por un tema de pega, porque con los estudios que yo tengo, yo podría estar luchando en otras instancias y no seguir dándole en el mismo lugar, pero era el Estado de Chile. Y el testimonio es muy importante ir dejando huella. Yo dejé huella en la básica, en la media, en la universidad, en que siempre me adapté al mundo, más que el mundo se adaptara a mí. Me crié en la sociedad sin ascensores, así que me da lo mismo que ya sean más chicos que la silla de ruedas. Entonces, en esa lucha, y le entregué el papel, creo, ahí lo tienen ustedes, logro ganar en la Contraloría. Cuestión que yo daba por perdido porque la Contraloría siempre como que gana al revés. Y entonces gano ahí y quedo tan sorprendido porque
dije, flauta, yo tenía el caso en la Corte de Apelaciones y resulta que gano en la Contraloría, donde nunca pensé ganar. Y entonces, simplemente cuando me llegó eso, me alegré mucho, me salí de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, y me fui al llamado que me hizo el Ministerio de Educación, la jefe nacional de Educación, representando al ministro, y dice, mire, salió esta normativa, nosotros queremos reintegrarlo. Y de esto pasaron 2 semanas, y yo reintegrado. Y de pronto aparece el otro dictamen, de la misma Contraloría. Y dice, ¿cómo no? ¿De dónde, de este golpe, a dónde viene? Entonces, no, es que hay una normativa, decía, que usted, como estaba en la Corte Suprema, el mismo día que nosotros estábamos aprobando, nos encontramos con esta norma. Y yo le digo, pero oiga, esto pasó 2 semanas después que yo estoy dentro. Ya me aceptaron, ya estoy integrado. Ah, no, no, es que nosotros vamos a anular todo. Y lo único que me queda, que es la copia que le acabo de dar, es que tuve que acudir a un recurso de reposición y sigo en el mismo punto cero. Entonces, algunas cosas puntuales que yo quiero que ustedes se informen, porque mi sentir yo soy una muestra de lo que está pasando en la realidad. Yo creo que voy a ganar de nuevo en la Contraloría, porque el dictamen no dice usted no tiene la razón, dice una norma me lo impide. Y yo le dije, pero ya no estoy en la Corte, ya no estoy en la Corte de Apelaciones, no estoy en la Corte Suprema, vaya el recurso de reposición, creo que quedó bastante bueno, es probable que ganemos, pero ¿qué hay detrás de esto? Un Ministerio de Educación que no tiene ni una voluntad de cumplir una ley de inclusión. No hay voluntad política, Giorgio Jackson. No hay voluntad política, tú siempre hablas de eso. La voluntad política no hay. Entonces, y como esta sesión, gracias, es una sesión política, yo digo al ministro, oiga, hágalo por voluntad política. No puede seguir el país viviendo esta desgracia en que no incluimos a la gente porque simplemente no queremos cumplir una ley, si las leyes salen de aquí democráticamente para cumplirse, y quien tiene que cumplirla, presidenta, es el Estado. Es el Estado. No necesita la Contraloría decirle al ministerio, oiga, haga esto otro. Si el principio es la inclusión. Yo me había puesto de acuerdo con la jefe de la división, con el gerente general, director general, y ahora ni siquiera les puedo reclamar porque si nosotros no fuimos. Oiga, pero ustedes tienen el poder político. Y yo les digo hoy día, ustedes también tienen el poder político. Y tengo que pedirle, hablen con el ministro, hablen y digan esto no puede ser. Y ahí está. Y la información está. Entonces le pedí al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, que le diga al Contralor Metropolitano, oiga, esto no está bien hecho, porque además, te quito un minuto nomás, presidente, porque además lo que están haciendo es contradecirse frente a un principio tan básico, que el derecho está por sobre la norma, una cuestión filosófica, intrínseca. No pueden romper el derecho a la inclusión laboral por una norma que se hizo para armonizar las cosas entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo. Y siguen no cumpliendo la ley. Entonces, sí, solo 2 cosas más. Mire, si ustedes piensan que el Estado chileno, o yo me voy a quedar callado frente a esto, tengo 61 años, he peleado toda mi vida con el Estado. Yo voy a seguir en otras instancias. Hablé con la María Soledad Cisterna, Naciones Unidas, quien estaba feliz por este tema porque ella está a cargo de la discapacidad en el mundo. Yo le dije, mira, celebremos esto, que hay una victoria. Ahora le dije, perdimos esta otra batalla más. Quedó muda. No puede ser, me dijo. Eso pasa en Chile con las leyes, diputados, con las leyes que ustedes hacen. La aplasta el mismo Estado. Entonces los quiero provocar a celos, a que eso no puede ocurrir, que ustedes hagan leyes que el mismo Estado, porque no es un gobierno, es el Estado chileno. En tiempo de dictadura, en tiempo de democracia, es el mismo Estado discriminando. Ustedes no imaginan
la cantidad de batallas que le he ganado en la vida al Estado. Hoy día me veo perdiendo de nuevo. Hubiera querido haberles dicho, ganamos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pedirle que me ayuden a que esto no sea una vergüenza mundial, sino que sea una victoria mundial. Que demostremos que en Chile sí hay. Solo esto y termino. ¿Sabían ustedes que cuando fui a hablar con la jefe nacional de educación, no pude entrar a su oficina porque la silla de ruedas no entra a su oficina? No entra. Y nos quedamos mirando todos, sorprendidos. La jefe de gabinete, el gerente, el administrador y todo eso. Y dije, señora, disculpe, pero la silla no entra. Y es que la inclusión es un cuento, pues claro, le dije, un cuento, aquí está la prueba. Vamos a una sala de reuniones, ¿tiene sala de reuniones? Sí, ahí puedo entrar. Y más, le voy a decir algo más. Recién pedí un baño para discapacitados, aquí en el Parlamento. Y estaba cerrado. Con llave. 30 minutos buscando la llave. No la encontraron, tuvieron que abrir con una condición. Querido diputado, diputada, no es un tema político, no es un tema de Estado. Es la cultura chilena la que tenemos que cambiar. Eso es. Y muchas gracias por la posibilidad. Muchas gracias, don Abraham. Bueno, solidarizamos con usted, tenemos que avanzar bastante, para eso está esta comisión, pero el ministro Jackson me había pedido la palabra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, obviamente, saludar a los integrantes de la comisión y al señor Abraham Larrondo. Particularmente respecto a lo que nos menciona, como más en términos de fondo, creo que su alegato hacia el Estado de Chile, finalmente, a partir del trabajo que se ha realizado en esta comisión, tiene una buena noticia que darle a usted precisamente hoy, porque se aprobó en la Comisión de Hacienda un proyecto que estamos tramitando un buen tiempo acá, que es el proyecto que mejora las normas de inclusión laboral para personas con discapacidad, porque si bien teníamos este marco de una ley vigente para la contratación del 1% de personas con discapacidad, sabíamos que en la práctica no se estaba cumpliendo. Y que ni en el sector privado ni en el sector público, a pesar de que el sector privado tenía mejores resultados incluso que el sector público. Sin embargo, debido al trabajo bien mancomunado acá, bastante unánime, se logró aprobar un proyecto de ley con hartas mejoras para que las empresas y el Estado tengan que hacerse cargo de esta inclusión, estableciendo metas más exigentes y mecanismos de control más efectivos. Por lo tanto, quizás, yo sé que las tablas en general ya están definidas, pero quizás podría ser una buena noticia para el señor Larrondo, si es que desde acá emana alguna gestión para que, como está con urgencia, esto pueda verse mañana, quizás con fácil despacho o algo así, para que la llevemos a tercer trámite, para que la podamos promulgar lo antes posible y podamos darle una buena noticia a las personas con discapacidad, porque sabemos que es un tema transversal, que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, es un tema que convoca a la gente que probablemente le ha tocado de cerca vivir o estar cerca de una situación de persona con discapacidad. Por lo tanto, ya se despachó de la Comisión de Hacienda, y sabemos que la próxima semana es distrital, la subsiguiente recién se retoma el trabajo parlamentario, pero quizás se pueden hacer esfuerzos, baja la probabilidad, pero quizás se pueden hacer buenos oficios, como acá hay representantes de las distintas bancadas, para que los comités puedan darle una buena noticia y quizás ponerlo en tabla mañana, y de esa manera poder despacharlo y dar una buena noticia para toda la comunidad, familias, en la que uno o más de sus integrantes tienen alguna discapacidad. No sé qué le parece. Gracias, Está ministro. listo para votarse en sala, sí. Cedo la palabra. Diputada Burla, ¿de otro tema? No. Diputado Guzmán. Don Abraham, bueno, agradecerles que nos hiciera llegar, porque de verdad que nosotros estuvimos en la primera parte cuando expuso la situación, nos hace llegar la resolución de Contraloría, pero también es cierto que hay una norma, efectivamente, que inhibe a Contraloría pronunciarse de algo administrativo cuando existe un recurso judicial pendiente. Eso es una norma que existe en la legislación. Me imagino que con la reposición usted tiene que haber argumentado que desistió de la acción judicial
y por tanto eso a mí me hace presumir que Contraloría debiese ratificar su dictamen, pero efectivamente una disposición de Contraloría que yo creo que no es un acto arbitrario, o sea, tiene una razón de ser. Entonces, entiendo su posición, entiendo que se le han afectado sus derechos, pero efectivamente hay una norma muy antigua que inhibe a la Contraloría de pronunciarse cuando existe un recurso judicial, para justamente que no existan criterios dispares entre distintos poderes del Estado. Solo un punto, diputado, con todo respeto, pero fue 2 semanas después que pasó el plazo de apelación. Sí, claro. No, le decía que 2 semanas después que terminó el plazo de apelación. No estaba apelando nadie, esto fue algo que antojadizamente alguien quiso provocar. Cuando ya había una sentencia hecha, y claro, o sea, la misma Contraloría lo abrió, dejó que pasara el plazo de apelación, nadie apeló, y llegó este otro recurso, que me imagino fue algún llamado telefónico, porque no tiene ningún objetivo, porque en la anulación del dictamen anterior, ni siquiera citan que alguien apeló, pues no podían decir eso porque nadie apeló. Por eso le digo y se lo repito al ministro Jackson, es un tema de voluntad política. Usted puede hacer muchos proyectos, ministro, pero si no hay voluntad política, este país va a seguir así peor. Gracias, diputado Guzmán. Diputada Bulnes. No, yo quiero refrendar lo que dice el diputado Guzmán. Efectivamente existe esa norma. Lo que pasa es que por mi experiencia como litigante, que yo siempre la he sacado a colación, digamos, que de repente los cruces de antecedentes no son oportunos. O sea, no creo que en el caso del señor Larrondo, con mucho respeto a través suyo, Presidenta, haya habido mala fe. Lo que pasa es que los cruces de datos no siempre son simultáneos. Y lo que me parece extraño, sí, es que la Contraloría no se haya inhibido antes. Entonces, yo quiero ser bien franca, creo que el señor Larrondo estuvo mal asesorado jurídicamente cuando interpuso 2 acciones paralelas que son incompatibles. Si yo hubiera sido su abogado, sin duda le habría dicho que no lo hiciera. Porque no, y habría esperado que la Contraloría resolviera, y si resolvía mal me habría ido a la corte, pero eso es un problema de cuál es su asesoría jurídica, pero yo no veo aquí mala fe, yo veo aquí mala pata, que no es lo mismo. Tengo mala pata. Bueno, quisiera agradecer al señor Larrondo de estar presente. Esperamos todos que salga bien la reposición de la Contraloría. Y bueno, esperemos que nos cuente buenas noticias más adelante. Puede revertir esto y nadie le va a decir nada porque no revierte. Porque en derecho, en principio, deberían incluirme y punto. Y terminar esta discusión. Pero pues si no van a tener un adversario que nunca se les va a rendir. Si no me he rendido en 60 años, no voy a rendir jamás. Por eso Bien. yo le diría, si usted puede, hablen con el ministro, hablen con los ministros y díganle, oye, entendámonos, si es una cuestión de principio. Muchas gracias, disculpe todo el Ya. tiempo. Muchas mi gracias, respeto a todos. don Abraham. Gracias. Voy a dar 2 minutos para despedirnos. Sí. Suspendo y ahí continuamos con él.